Crié a un hijo que no era mío, lo supe tras la muerte de mi esposa y mi mundo se derrumbó. La lluvia caía con una insistencia suave, como si el cielo llorara conmigo. El sonido de las gotas golpeando el ataúd de madera barnizada se mezclaba con los sollozos apagados de los presentes. Me encontraba de pie, inmóvil, con Tomás de la mano, frente al agujero en la tierra que ahora sería la última morada de Claudia. Mi esposa. Mi compañera de vida. La madre de mi hijo. O al menos, eso creía en ese momento. Tomás, con su traje negro mal ajustado y el cabello mojado pegado a la frente, no comprendía la magnitud de lo que ocurría. Tenía apenas 5 años, y aunque su carita mostraba tristeza, aún conservaba la esperanza infantil de que su madre regresara. Me apretó los dedos con fuerza. ¿Mamá va a despertarse pronto?, me preguntó con voz temblorosa. Tuve que tragar el nudo en la garganta. Me arrodillé frente a él, sosteniéndolo por los hombros. No, hijo, mamá está en el cielo ahora. Él frunció el ceño, confundido, y no dijo nada más. Solo bajó la mirada y se abrazó a mi cuello con fuerza. Lo cargué en brazos, apoyando su cabeza en mi hombro mientras el ataúd descendía con lentitud. Una parte de mí deseaba arrojarme sobre él, abrirlo, exigirle respuestas. ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué tan pronto? Claudia había muerto de manera repentina. Un derrame cerebral fulminante mientras dormía. Ningún aviso. Ninguna señal. Una noche estábamos viendo una película con Tomás, y a la mañana siguiente, estaba fría y sin vida. Tenía apenas 34 años. Después del entierro, la gente me daba abrazos, palabras vacías. Fue una gran mujer, Dios la tenga en su gloria, fuerza, Esteban. Todo me sonaba lejano, como si hablasen en otro idioma. Yo solo quería que me dejaran solo. Una mujer se acercó. Laura, una vieja amiga de Claudia. Su rostro era una mezcla de culpa y compasión. Lo siento tanto, Esteban. Claudia siempre te amó, dijo, bajando la mirada. Gracias, respondí, sin fuerza. Laura dudó un segundo, luego puso una mano sobre mi brazo y agregó algo en voz baja, que casi no escuché por el ruido de la lluvia. Ojalá hubiera sido sincera contigo, murmuró. Me giré hacia ella, confuso. ¿Perdón? Nada, nada. Es el dolor hablando, respondió rápido, retrocediendo. Antes de que pudiera decir algo más, se perdió entre los asistentes. Me quedé mirándola irse, sintiendo que algo no estaba bien. Pero no tenía energías para pensar. Al llegar a casa, Tomás cayó rendido en el sofá. Me senté a su lado, lo arropé y me quedé viéndolo dormir. Tan inocente, tan ajeno a todo. Acaricié su cabello, sintiendo que al menos me quedaba él. Pero en algún rincón de mi pecho, ya había una semilla de inquietud. Una frase. Una duda. Un susurro enterrado entre la lluvia, ojalá hubiera sido sincera contigo. Y así comenzó mi caída. Pasaron 3 días desde el entierro. 3 días de silencio incómodo, de platos sin lavar, de juguetes regados por el suelo y el televisor encendido solo para que la casa no pareciera tan muerta. Tomás me seguía como un cachorro, sin entender por qué su madre no estaba ni por qué yo apenas hablaba. Me esforzaba por mantenerme de pie, por atenderlo, pero cada noche al cerrar los ojos, veía la imagen del ataúd descendiendo en cámara lenta. El cuarto que había compartido con Claudia seguía igual. Su perfume aún impregnaba las sábanas. Había ropa colgada en la silla, como si fuera a volver a usarla. Su cepillo lleno de cabellos, su libro de cabecera con una flor seca entre las páginas, y en la mesita de noche, un sobre. No lo había visto antes. Estaba ligeramente escondido bajo un pañuelo blanco. Lo tomé con la intención de guardarlo en una caja junto a sus cosas. Pero algo me detuvo. No tenía nombre, ni fecha. Solo una palabra escrita con su letra, perdón. El corazón se me detuvo un instante. Me senté en la cama con el sobre en las manos. Dudé. ¿Debería abrirlo? ¿Y si era una carta para otra persona? ¿Y si era algo que no quería saber? Pero la curiosidad fue más fuerte. Lo abrí. Adentro había una hoja impresa con el encabezado de un laboratorio genético. Al leer el título, me quedé sin aire. Informe de prueba de paternidad. Solicitante, Claudia Ramírez. Sujeto infantil, Tomás Ramírez. Presunto padre, Esteban Castillo. Mis ojos corrieron por los números, los códigos. Hasta que llegué al resumen. Resultado, exclusión de paternidad. Probabilidad, 0%. No entendí. Leí 3 veces. Me levanté, fui al escritorio, busqué el significado exacto. Lo confirmé, exclusión de paternidad significaba que yo no era el padre. El documento tenía fecha de cuando Tomás tenía apenas unos meses de nacido. Es decir, Claudia lo había sabido todo este tiempo. Y nunca me lo dijo.
Me lo dejó saber después de muerta, en el momento en que ya no podía explicarse, justificarse o enfrentarme. El mundo se nubló. Me senté otra vez, temblando. ¿Quién era el verdadero padre? ¿Por qué me lo ocultó? ¿Me usó como figura paternal? ¿Y ahora qué se suponía que hiciera? Escuché un ruidito en la puerta. Tomás, con su osito de peluche en brazos, me miraba medio dormido. Papi. ¿Estás bien? Me tragué la rabia, la tristeza, el dolor, y le sonreí con una ternura rota. Sí, campeón. Ven. Él corrió a abrazarme. Lo levanté, sintiendo su cuerpecito tembloroso contra el mío. No sabía qué hacer. No sabía cómo mirar a ese niño con los mismos ojos. Porque ahora lo veía distinto, aunque no fuera su culpa. Aunque él no supiera nada. Solo una cosa era segura, la Claudia que creía conocer, nunca existió. Esa noche dormí apenas 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el sobre con la palabra perdón escrito como si fuera una broma cruel. Lo había guardado en el cajón de mi escritorio, como si esconderlo pudiera devolverme la mentira reconfortante en la que viví durante 5 años. Pero el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, mientras Tomás desayunaba frente a su caricatura favorita, subí al desván. Claudia solía guardar todo allí, fotos, recuerdos, cosas que decía que algún día usaríamos. Me pregunté si entre todas esas cajas podría haber más respuestas. Algo que me dijera quién era el verdadero padre, o por qué decidió ocultármelo. Removí cajas polvorientas, juguetes viejos, libros escolares. Y ahí, entre una caja de adornos navideños y otra de ropa de bebé, encontré una etiquetada con su letra, privado. El corazón me latía como un tambor. Bajé la caja con cuidado, la coloqué sobre la cama y, temblando, quité la tapa. Lo primero que vi fue una libreta de tapas azules. Era un diario. Las primeras páginas eran inocentes, fechas del embarazo, cambios de humor, antojos. Luego, las entradas comenzaron a volverse más oscuras. 11 de marzo. Lo arruiné. No sé cómo pasó. Solo fue una vez, pero fue un error terrible. No puedo decírselo a Esteban. No puedo. 2 de abril. Hice la prueba. Estoy embarazada. Él cree que es suyo. No tengo el valor de romperle el corazón. No después de lo feliz que se ve. 28 de junio. Fui al laboratorio. Hice la prueba. No se lo diré. No puedo cargar con su desprecio. Ya es tarde. Sentí una mezcla de vértigo y náuseas. Claudia me había engañado. No solo físicamente, sino con cada sonrisa, cada gesto tierno, cada te amo durante esos años. Me había quitado el derecho a elegir, a saber. Seguí buscando entre las cosas hasta que encontré fotos viejas. En muchas de ellas estaba con una persona que no había visto en años, Daniel, su ex. Un tipo encantador, de esos que siempre sabían qué decir. Habían tenido una relación intensa, pero según Claudia, él nunca quiso comprometerse. Por eso lo dejó. ¿Y si nunca lo dejó realmente? ¿Y sí? Había una foto en particular que me heló la sangre, Claudia embarazada, sonriendo, con Daniel detrás de ella, abrazándola desde la cintura. La fecha, 3 semanas antes de que ella y yo oficializáramos nuestra relación. Me senté al borde de la cama, con las fotos esparcidas en el edredón. Todo lo que creía real se deshacía como papel mojado. Y sin embargo, abajo, en el comedor, un niño me esperaba. Un niño que decía papá con tanta inocencia. Me pregunté si podría seguir mirándolo igual. Si podría cuidar a Tomás sin que me carcomiera el resentimiento. ¿Era justo para él? ¿Era justo para mí? No encontré una respuesta. Lo único que tenía eran mentiras, y un niño que no pidió nacer en medio de ellas. La noche cayó como una losa. Tomás dormía profundamente, con su osito en brazos y la cara relajada, sin sospechar el torbellino que había estallado a su alrededor. Yo lo observaba desde la puerta de su cuarto, con la mente ardiendo en preguntas sin respuesta. No podía dormir. No después de esas fotos, de ese diario. Mi corazón necesitaba una voz, una confirmación, alguien que me dijera que no estaba perdiendo la razón. Al día siguiente, encontré a Daniel. No fue difícil. Un par de mensajes por redes sociales, una llamada a un amigo en común, y en menos de una hora, estaba frente a mi casa. Cuando abrió la puerta del auto, no parecía sorprendido. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y resignación. Esteban, dijo, sin extender la mano. Supe lo de Claudia. Lo siento. Lo invité a pasar. Nos sentamos en la sala, con el televisor apagado por primera vez en días. Me costó unos segundos reunir las palabras. Necesito que seas honesto conmigo, le dije, directo. Tú y Claudia. ¿Estuvieron juntos durante su embarazo? Daniel apretó la mandíbula.
Bajó la mirada, como si llevara años esperando esa conversación. Sí, respondió, sin rodeos. Fue un error. O muchos errores, no sé. Ella decía que lo nuestro había terminado, que estabas con ella, pero volvía a buscarme. Decía que estaba confundida. Mi estómago se revolvió. ¿Sabías que estaba embarazada? Pregunté, sintiendo que cada palabra era un clavo en el pecho. Sí, susurró. Pero ella me dijo que el niño era tuyo. Me lo juró. Incluso cuando dudé, me repitió que no había posibilidad. Yo, quise creerle. Porque si no era mío, no tenía que hacerme cargo. Se quedó callado, tragando saliva. Yo me levanté y saqué el sobre del cajón. Lo arrojé sobre la mesa entre nosotros. Tú eres el padre, Daniel. No hay dudas. Sus ojos se abrieron como platos. Tomó el informe con manos temblorosas. Lo leyó en silencio. Luego, lo dejó caer lentamente sobre la mesa, como si quemara. Dios, murmuró. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijo nunca? Yo quería gritarle lo mismo. Quería golpearlo, pedirle que se hiciera cargo, que no me dejara solo con esa carga. Pero no lo hice. Porque Tomás no era una carga. Era un niño. Un niño inocente, dulce, lleno de vida, pero no era mío. Daniel me miró, y por un segundo vi en él la misma confusión, el mismo temor. No sé qué hacer, confesó. No sé si puedo ser padre ahora. No estoy preparado. No lo estaba. Lo supe con solo verlo. Y aún así, era el padre biológico. Y yo era el que había estado desde el principio. No respondí. Lo acompañé a la puerta en silencio. Cuando se marchó, cerré los ojos y sentí el peso de un mundo entero cayendo sobre mis hombros. En ese instante supe que, pasara lo que pasara, nadie vendría a salvarme. Los días siguientes se sintieron como vivir en una película muda. Las risas de Tomás, sus dibujos, sus preguntas inocentes, todo llegaba a mí como un eco lejano, distorsionado. Intentaba responderle con una sonrisa, jugar con él, actuar como si todo siguiera igual. Pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que me decía papá, sentía un nudo en la garganta. No podía evitar mirarlo y preguntarme qué partes de él venían de Daniel, qué gestos no eran míos, qué herencia llevaba en su sangre. Y cada vez que lo pensaba, me sentía peor. ¿Era justo cargar todo eso en él? Una tarde, mientras jugábamos con bloques en la sala, me miró con sus grandes ojos cafés, tan parecidos a los de Claudia, y me preguntó. Papá, ¿por qué estás triste? Me quedé congelado. Tragué saliva y forcé una sonrisa. No estoy triste, campeón. Solo, estoy cansado. Él asintió como si entendiera, pero siguió observándome en silencio. Y en ese momento sentí un escalofrío. Tomás no tenía la culpa de nada, y aún así yo empezaba a tratarlo diferente, a tomar distancia sin quererlo. Lo amaba, sí. Pero ya no podía ignorar la herida abierta que me había dejado Claudia. Esa noche, me senté frente al diario de Claudia una vez más. Lo leí completo. Palabra por palabra. Había amor por mí en sus letras, pero también un miedo constante, una culpa que nunca se atrevió a enfrentar. Y comprendí que lo que había hecho no fue por maldad, sino por cobardía. Aún así, eso no borraba el hecho de que yo había sido engañado. Que se me robó la verdad desde el primer momento. Me sentía atrapado en una jaula construida por la memoria de una muerte y la existencia de un niño que no pidió estar ahí. Al día siguiente, pedí cita con una terapeuta. La necesitaba. Me sentía perdido, confundido, roto. Le conté todo, desde la carta, el diario, hasta la visita de Daniel. Hablé durante casi una hora sin detenerme. Cuando terminé, la terapeuta me miró con compasión. Me dijo algo que no pude sacar de mi cabeza. Esteban, no está mal que te duela. Tampoco está mal que no sepas qué hacer. Pero pregúntate esto, ¿Tomás es culpable de lo que pasó? ¿O solo es un niño que necesita amor, aunque su historia no comenzara como tú creías? Esa pregunta me siguió hasta la casa. Me senté en el sofá, viendo cómo Tomás corría con su cochecito por el pasillo. Me miró de reojo, con esa sonrisa inocente que me partía el alma. Y por primera vez me atreví a responderme. No. Él no es culpable. Pero yo tampoco. Y aún así, no sé si puedo seguir fingiendo que nada cambió. Ese fue el inicio del pensamiento que me acompañaría en la decisión más dura de mi vida. Pasaron semanas. Los días se deslizaban lentos, pesados, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Cada mañana me levantaba con la misma pregunta en la cabeza, ¿puedo dejar de ser su padre? Era una duda cruel, una que nunca pensé que me haría. Porque, hasta hacía poco, Tomás era mi hijo. Lo había alzado por primera vez con lágrimas en los ojos, lo vi dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras.
Había consolado sus fiebres y celebrado sus dibujos torcidos como si fueran obras maestras. Pero ahora, algo se había quebrado. El amor seguía ahí, sí, pero herido, confundido. Mezclado con rabia, con dolor, con traición. Una tarde de sábado, me encontré parado frente al despacho de un abogado especializado en familia. La decisión me pesaba, pero había llegado a un punto donde necesitaba saber mis opciones. El abogado, un hombre de cabello gris y voz pausada, me escuchó con atención. No me juzgó, solo asintió y tomó notas. ¿Quiere renunciar legalmente a la paternidad?, preguntó, con tono neutral. No lo sé, respondí, con los hombros caídos. No sé qué quiero. Solo sé que esto no es justo. Él asintió con comprensión. Es complicado. Si usted aparece en el acta de nacimiento como padre, legalmente lo es. Renunciar a esa figura no es imposible, pero sí implica una batalla legal y emocional. El Estado, en muchos casos, prioriza la estabilidad del menor. Y él, ya lo ve como su padre. Esa última frase fue como una piedra en el pecho. Lo ve como su padre. Salí del despacho sintiéndome peor. No había respuestas fáciles. No había escape limpio de aquella encrucijada. Esa noche, Daniel me llamó. No era una llamada amistosa. He estado pensando, dijo, con voz tensa. No creo que esté listo para ser padre. No tengo estabilidad, no tengo una vida construida para un niño. Tomás está mejor contigo. ¿Y eso qué se supone que significa? Le espeté. ¿Que simplemente me dejas el paquete y te lavas las manos? No es eso. Respondió, aunque sonaba exactamente como eso. Es solo, tú ya eres su figura paterna. No quiero hacerle daño. No quiero aparecer de pronto y destrozar lo poco que entiende. Sentí un temblor de ira. Porque él tenía razón. Y, al mismo tiempo, lo odié por eso. Por tener la opción de decidir, de alejarse. Yo no la tenía. Tomás se había convertido en el centro de mi vida, y ahora yo debía elegir entre seguir fingiendo que era mío o destrozarle la realidad y romper un lazo que, aunque construido sobre una mentira, era profundamente real. Cerré los ojos esa noche con lágrimas silenciosas. Ya no podía evitarlo. Tenía que tomar una decisión. No por Claudia, no por Daniel. Por mí. Y por Tomás. Pero sabía que cualquiera que fuera la elección, no saldríamos ilesos. El amanecer llegó sin que pudiera dormir más de 2 horas seguidas. Había tomado una decisión durante la noche, aunque no sabía si era la correcta. Solo sabía que seguir en ese limbo me estaba matando. A mí, y a Tomás también. Esa mañana, lo llevé al parque. Llevaba días evitándolo, sintiéndome culpable por estar físicamente presente pero emocionalmente distante. Mientras él jugaba en los columpios, lo observé en silencio, grabando mentalmente cada gesto, la forma en que se reía solo, cómo saludaba a los otros niños, cómo se giraba de vez en cuando para asegurarse de que yo aún estuviera allí. Era mío. No en la sangre. Pero sí en la historia. Aún así, algo en mí se resistía. Porque había una diferencia entre el amor que crece y el que se impone a la fuerza. Cuando regresamos a casa, le preparé la cena. Puso su caricatura favorita mientras yo servía la pasta. Entonces me miró, inocente como siempre, y preguntó. ¿Hoy podemos dormir juntos en tu cama? Me congelé. Era algo que solía pedir cuando tenía pesadillas, y antes nunca dudaba. Pero esta vez dudé. Por una milésima de segundo. Y vi cómo su rostro se entristecía antes de que yo pudiera responder. Claro que sí, campeón, dije finalmente, forzando una sonrisa. Esta noche, como siempre. Pero su mirada ya no tenía la misma luz. Como si supiera, instintivamente, que algo estaba mal. Esa fue la gota final. Esa noche, después de que se durmió, tomé papel y pluma. Escribí una carta. No para él, sino para su futuro. Para cuando creciera, para cuando se hiciera preguntas. Era mi forma de dejar una parte de mí, sin pretensiones, sin mentiras. Tomás. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no fue culpa tuya. Nunca lo fue. Lo que pasó, lo que descubrí, fue entre adultos. Tú solo fuiste el milagro en medio del caos. Pero también quiero que sepas que mi amor comenzó cuando te vi por primera vez y que nada en ti era menos real para mí. Sin embargo, también soy humano. Y algo dentro de mí se rompió. Intenté seguir, ser fuerte, darte todo. Pero cada vez me alejaba más. Y eso no es justo para ti. Por eso, elegí dar un paso atrás. No por falta de amor. Sino porque mereces una figura paterna que te ame sin dudas, sin sombras. Lo siento. Te amaré siempre, aunque desde lejos. Días después, contacté a Daniel. Le expliqué todo. Le entregué la carta, documentos, todo en regla.
La custodia pasaría a él, pero con el compromiso de que Tomás seguiría teniendo estabilidad. Legalmente, seguiría siendo su padre por un tiempo, pero con el tiempo, todo se acomodaría. Me fui. A otro estado, a otra vida. Con el alma hecha trizas y un vacío que nadie podía llenar. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Solo sé que fue la única que pude tomar sin seguir rompiéndome. Los años pasaron. A veces, rápidos como ráfagas. A veces, lentos como cadenas. Me mudé a otra ciudad, conseguí un nuevo trabajo, y aprendí a construir una rutina sin el sonido de unos pequeños pies corriendo por la casa. Nunca tuve otro hijo. No porque no pudiera, sino porque no quise. Algo en mí se cerró, como una puerta sellada por dentro. Había días en los que me preguntaba cómo estaría Tomás, si aún dormía abrazado a su peluche favorito, si seguía dejando las verduras a un lado del plato como antes. No lo busqué. No llamé. No envié cartas. Fue una promesa que me hice, si me alejaba, sería definitivo. Porque un vaivén solo le haría más daño. A él, y a mí. Una tarde cualquiera, mientras hacía compras en un supermercado, lo vi. Era él. Tomás, varios años mayor, de la mano de un hombre que no conocía. Iban riendo. Parecían familia. Y aunque mi cuerpo se paralizó por completo, algo dentro de mí se llenó de calor. Había crecido. Estaba bien. Tenía una vida. Tomé distancia. No me acerqué. No quise que me viera y confundiera su mundo. Me escondí detrás de un anaquel y lo observé irse, como una sombra que se escapa con la luz del día. Esa noche, abrí una caja que no había tocado en mucho tiempo. Dentro, fotos, dibujos, huellas de manitas en papel, recuerdos de una vida que había dejado atrás. Y en medio, una fotografía, él y yo, en la playa, su primer viaje. Sonrientes, llenos de arena y helado derramado. Me miré en la imagen durante largo rato. Y por primera vez, no vi un padre y su hijo. Vi a un hombre que lo intentó todo. Que amó con el alma, pero también falló. Que fue víctima de una mentira y rehén de su propia fragilidad. Guardé la foto de nuevo. Pero esta vez no la escondí. La coloqué en un marco y la dejé sobre la repisa. Porque aunque hoy Tomás tenga otro apellido, otra figura paterna, otro hogar, en algún rincón de su historia, yo estuve. Y eso, por más que duela, no deja de ser verdad. Soy el extraño en la foto. El capítulo olvidado. El hombre que decidió irse para no destruir más. ¿Soy el malo? Tal vez. Para muchos, lo fui. Para mí, simplemente fui humano. Y en este mundo, ser humano no siempre tiene finales felices.